Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a comenzar lo que es la... Perdón porque no terminé lo que iba a decir, ¿verdad? Pero estamos ya al aire con lo que es esta parasha. Un saludo, shalom para todos. Un saludo acá para mis ajín, Behayot que están acá presentes, reunidos. Y para los que también nos ven a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, Facebook, donde se pasan estas enseñanzas. En este caso, en esta ocasión, estamos acá para tener lo que es la lectura de Torah, la porción semanal dedicada para cada Shabbat. Estamos en la parashá número 50 de la porción semanal, comprendida en el libro de Devarim, Deuteronomio 26:1 hasta el 29:9. Vamos a tener esa lectura de Torah. La confirmación, en el hebreo se le conoce como Haftarah, eso es la confirmación o la reconfirmación. La vamos a tener en lo que es Yeshayahu, Isaías 60, del 1 al 22. ¿Cuántos leyeron esta parashá? ¿Cuántos tuvieron el deber de leerla? Sabiendo que no es una obligación, ¿verdad? Pero sí es un deber leer la porción semanal, porque no podemos decir no tengo tiempo, porque para eso tenemos desde que comienza el Yom, del día viernes a las 6 de la tarde, comienza el Yom Shabbat, hasta las 6 de este día, conocido por el mundo como sábado, pero estamos en el séptimo día. Séptimo día. Tuvimos tiempo, ¿verdad? Porque para eso es, sabemos de que el día de Shabbat, el día de reposo, no es para nosotros, sino que es de Yahweh. Entonces tenemos que hacer reverencia, ¿verdad?, a nuestro Abba, porque la Torah es clara cuando él dice de que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Es el día de reposo, pero o lo guardarás, ajá, porque decir descansar la gente se confunde como yo lo descanso, no trabajo y me voy a acostar en un sillón, veo una película, salgo a comprar y todo eso, pero sabemos de que eso no es así. Sino guardarlo es tefilar y estar en lo que es la lectura de Torah. Si no tiene una enseñanza por ahí, pues sabe que para eso es la parashá y usted sabe de qué es lo que se va a estar hablando. En esta parashá viene comprendido lo que es el primicias y lo que es el diezmo también. Esta parashá lo trae de Devarim 26:1 en adelante. Muchos, muchos de los que tenemos un poquito de tiempo estar acá, un poquito más, sabemos que a qué Moed hace alusión las primicias, ¿verdad? Por eso, cuando comienza la lectura en el Perec 26, en el capítulo 26, es bien claro cuando dice, cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Luego el 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de Adamá, de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, vemos ahí a qué está haciendo alusión estos versos. ¿A qué está haciendo alusión? Porque habla de lo que son las primicias. Con eso
con eso comienza esta parashá. Leyendo esto me viene un pensamiento y le digo yo a la Isha, aquí hay algo, le digo. Habla esto de, hace alusión, como les decía al principio, a lo que es una moedín, que es bikurín, pero dice, cuando comenzamos a leer, cuando hayas entrado. Por eso la parashá se llama en el hebreo ki tabó, kitabó, así se llama la parashá, que quiere decir cuando llegues, o cuando hayas entrado, o cuando vengas, o cuando entres. Eso significa kitabó. Entonces decía, cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Y luego dice, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces por eso me venía este pensamiento. Yo digo, todas las moedas las tenemos que observar, como dice la Torah. Pero ya del que la lleva a cabo con todo su ritual, ya es cosa de cada quejilá, ¿verdad? Pero sí nos manda a observarla, a conocerla. Pero ¿cómo comienza? Dice que cuando hayas entrado a la tierra, entonces ahí no va a haber escapatoria de decir, solo la voy a observar de lejito y no voy a pertenecer, ¿verdad? Aquí no. Aquí dice que cuando haya entrado a la tierra, haciendo alusión al milenio, con Yahshua. Entonces, por eso era ese pensamiento, ¿verdad? Pero habla de los primeros frutos. Los primeros frutos. ¿Se acuerda que en una parashá vimos que también los primeros frutos pueden ser nuestros hijos también? Apartarlos para Yahweh. Eso es un deber también. Y esta moed que estamos viendo, lo que es Bikurín, también es mencionada en lo que es este libro de Shemot, Éxodo 23:19, y también habla de eso el 34:26, donde dice, traerás lo primero. Esa palabra donde dice traerás lo primero, primero o primicia, viene una palabra hebrea que dice reshit, lo primero. Pero la moed dice bikurim, que también quiere decir primicias. Pero lo primero es reshit. Dice, de la tierra a la casa que Yahweh tu Elohim te da. Esa palabra que vimos de primicia es traducida como reshit, aparece en todos los textos, dice. La palabra bikurim, primicias, no aparece en este texto de Barín, Deuteronomio, solo aparece reshit, lo primero. Aún así esta ofrenda es llamada bikurim, se puede llamar así porque está hablando de las primicias. Luego menciona 7 cosas. No sé si las lograron a captar. Menciona en el 2 7 cosas. Dice, tomarás de las primicias todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y pondrás en una canasta e irás al lugar donde Yahweh diga, donde Yahweh escogiere, donde habite allí su nombre. Dice, son 7 cosas. 1, lleva al lugar escogido por Yahweh, es lo que acabamos de leer. Luego dice, lleva en una canasta. Se hace una declaración verbal, se entrega lo que es el sacrificio, en este caso sería mecido, se canta, se hace la ceremonia y el mecimiento, ¿verdad? Y luego dice que se pernocta en el lugar. Luego dice, y te presentarás al Cohen
En algunas traducciones dice sacerdote, ¿verdad? Pero acá lo correcto es en el hebreo decir Cohen. Y te presentarás al Cohen que esté en función en esos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh, mi Elohim, que he entrado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos daría. ¿Quiénes son nuestros padres? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, tiene que uno, dice, no, cuando entre, hacer esa declaración. Y responderás y dirás delante de Yahweh tu Elohim, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en números, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa. ¿De quién está hablando? ¿De quién estará hablando allí que dice que fue un arameo? Aquí hay un pensamiento, lo vamos a leer para ver que si este pensamiento va de acorde a la Torah o no. Dice, Arán, Arán fue el quinto hijo de Shem, el quinto hijo de Shem. Eso dice Bereshit, Génesis 10:22. Entonces dice, no es ancestro de Abraham. El tercer hijo de Shem es Arfachad. Fue un ancestro de Abraham. ¿Cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelíes fue un arameo? Si dice que Labán fue llamado arameo, eso está en Bereshit 25:19 al 20. Imagínense. Dice, él tampoco fue descendiente de Arán. Parece ser que porque vivían en Padán Arán, fueron llamados arameos. El padre de Labán, Betuel, que fue Betuel y Isaac, eran primos. La hija de Betuel fue Rivka. Así que Isaac se casó con la hija de su primo. El hermano de Rivka fue Labán, llamado el arameo, pero no venía de aquel Arán mencionado en lo que es Bereshit 10. Uno de los hermanos de Betuel, Kemuel, es llamado el padre de Arán. Aquel otro Arán era por tanto primo de Labán. Jacob y aquel otro por tanto primo de Labán, eh, aquel otro Arán fueron primos segundos. Es probable que los descendientes de Arán en Bereshit 10 hayan poblado la tierra llamada Padán Arán. Ese era Arán, que mayormente es mencionado en las escrituras. Es la tierra que hoy en día ya se le llama Siria. Padán Arán está más al norte, cruzando el río, en lo que es Mesopotamia. Es probable que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar en arameo y habitar en esa área, aunque no era descendiente de Arán, hijo de Shem, según Bereshit 31:47. Labán hablaba en el idioma arameo. Entonces, ¿cómo es que Jacob fue llamado arameo en la Torá? Abraham fue llamado hebreo, pero hemos visto que no era hebreo, ¿verdad? Sino que, ¿por qué se le llamó hebreo? Porque no era hebreo, sino que dice que era de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿por qué se le llamó hebreo? Aceptó y porque dicen que el que cruzaba el río era el que le llamaban hebreo, cruzar. Entonces, Abraham fue llamado hebreo, no arameo. ¿Cómo, ¿cómo vamos a entender esta oración? No sé quién tiene una peshita, pero dice que la traducción peshita dice, mi padre fue enviado a Harán, refiriéndose a Jacob, que fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Otra traducción dice,
un arameo intentó destruir a mi padre. Otra traducción dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre. Luego hay otra que dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Luego hay otra traducción que dice, un aramí era la perdición de mi ancestro. O sea que hay varias cosas, ¿verdad? Que si no nos ponemos detenidamente a verlas, podemos confundirnos también, ¿verdad? Entonces por eso es necesario escuadriñar bien. Entonces, la palabra arameo no se refiere, dice acá en este pensamiento, a Jacob, sino a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en algunas de las destrucciones, por lo que decía el 5, ¿verdad? El 26:5, donde dice, entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Elohei, un arameo, a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Misraín y habitó allí con pocos hombres. 26:6. Luego dice, 26:6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Luego, y aclamaron a Yahweh, el rey de vuestros padres, y Yahweh oyó vuestra voz y vino nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Luego dice el 8, y Yahweh nos sacó de Misraín con mano fuerte, con mano extendida, con grande espanto y con señales y con milagros. Al momento que estamos leyendo, no sé si notamos que todo comienza con nos trajo, nos apartó, nos da, todo comienza nos. ¿Por qué no dice y me dio, y me trajo, y me apartó? O me lleve al lugar que él ha jurado. ¿Por qué no dice así? No sé si notaron eso, pero siempre va diciendo nos. Esa persona no había vivido todo eso, si no se identifica con un cuerpo nacional de Israel. Cada israelí con un cuerpo nacional de Israel, cada israelí en la celebración de Pesaj tiene que pensar que él mismo salió de Misraín. Entonces vemos la importancia del pensamiento colectivo en el pueblo. No somos individualistas, sino parte de un colectivo. Aquí nos está enseñando algo. En las religiones siempre se enseña, o el que está enseñando siempre dice yo, tercero yo, y de último siempre yo. Primero, segundo y tercero siempre yo. Pero ¿qué nos enseña la Torah? Por lo que nos enseña Devarim 6:4, Deuteronomio 6:4. El mismo Abba Yahweh nos está enseñando que tenemos que ser ejad, tenemos que ser unidad. La gente a veces dice, es que unidad, ejad, esa palabra quiere decir varios. Pero sí pueden ser varios, pero unidos en uno solo. Así es Mashiach con nuestro Abba. Por eso algunos piensan, es que son dos, son tres, son cuatro, son cinco. Por eso tanto título que la gente dice, bueno, ¿y cuál será? Pues será uno o son los dos. Bueno, yo le pido a tres, porque como no sé, ¿verdad? Pero la Torah que nos enseña, que así como el Padre y el Hijo, dice, son Ejad, así uno también tiene que ser Ejad. Por eso, cuando estábamos leyendo acá decía, nos. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que tenemos que estar unidos. No solo pensar en mí, ¿verdad? Ni estar pensando en que cómo voy a salir yo y si salgo bien, pues qué bueno, y los demás, nada.
Pero entonces estamos enseñando Torah y es para todos. El propósito de enseñar Torah, de aprender, es que todos estemos a un mismo nivel. Por eso yo un día de estos compartía y le decía a un varón, por una parte en que no comparto, pero me agrada de que saber de que la religión católica, lo mismo que se enseña acá en El Salvador, se enseña en Guatemala y en todos los países. Lo mismo, no cambia la doctrina. Pero si nos vamos a otras religiones, una iglesia está por aquí cristiana y otra por acá a la par y 5 en una sola colonia, pero esta tiene un concepto, esta otro y ninguna se lleva. Entonces, ¿a dónde está la unidad ahí? ¿A dónde está la dejada? Pero ese es el propósito de enseñar Torah, que todos entendamos y todos estemos a un mismo nivel. ¿Por qué razón? Porque así vamos a enseñar a otros, según lo que está aquí en la Torah, no lo que yo piense, o porque yo crea que ella hace más que otro, voy a decir, voy a hacer a un lado a una persona, de ninguna manera. Si la Torah es un ejemplo de nosotros a seguir, Mashiach dice que él no hace acepción de personas. Lo que sí ya hemos visto que la Torah no es para todos, eso sí. Pero como decía el en la halajá, de que aunque no sea hijo, aunque no sea parte del pueblo, pero si a él llega, él no los echa fuera. Ese es un ejemplo para nosotros. No podemos hacer excepción de personas nosotros tampoco. Enseñarle a todo aquel que Mashiach ha mandado. Porque nosotros podemos ver personas entrar ahí, los podemos ver como nuevos o decir, tal vez quererlos ver mal, pero no sabemos si estas personas no han venido por su propio pie, sino es Mashiach mismo quien los ha mandado. Si no, claro ejemplo de ellos somos nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántos de acá estamos y sin pensar dijimos, bueno, ya estamos aprendiendo raíces hebreas? En el aspecto mío, de ninguna manera, ya les he compartido, ¿verdad? Que mi pensamiento era no pertenecer a ninguna religión. Si me quedo así, pues qué bueno. Si hablan de juicio y todo eso, y bueno, que el creador me halle, si él me ha creado, deseo yo que me halle como sea, pero pertenecer a una religión de ninguna manera, y ni a ninguna iglesia. Pero no está en mí, no está en ninguno de nosotros, sino del que él tiene rajen. Y como vimos en la enseñanza al principio, de que él dice de que los que él ha elegido, los nombres ya están escritos desde antes de la fundación del Olam. No es que él los va a escribir, ¿verdad? Si automáticamente una persona llega a los pies de Mashiach es porque él estaba escrito desde el principio. Entonces hay que alegrarse de eso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? La ejad, la unidad, estar unidos. Porque muchas malformaciones de congregaciones se han dado por eso. Y no estoy hablando de congregaciones cristianas, sino congregaciones siempre de raíces hebreas. Hemos tenido la oportunidad de conocer otras congregaciones y hemos visto de que por lo que ellos mismos dan su edut, mal llamado testimonio, ¿verdad? Ellos han dado su edut, que nos dicen de que al principio bastantes miembros, pero al final se quedan unos 3 o unos 2. Y decía el líder de esa congregación de que al final me afligí, dice, porque yo solo me quedé, todos se me fueron, todos. Entonces él nos compartía, no se vayan a afligir de que de repente ustedes se queden solos. ¿Pero por qué es eso? Por lo mismo que estamos viendo acá, la falta de unidad.
Imagínense solo un jalel que estábamos cantando cuando comenzamos esta reunión. Él decía, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos, en unidad. Entonces, a veces solo escuchamos los cantos y no nos ponemos a analizar de que el Abba nos está hablando a través de lo que son los halel y en muchas cosas, ¿verdad? Porque de repente puede venir alguien de que al momento que usted comparte con alguien, no es de raíces hebreas, pero a través de esa persona usted no sabe si el Abba le está hablando también. Entonces por eso es bueno saber discernir, si son cosas que luego vamos en el 26:11, 6 al 9, ¿verdad? No nos pasamos mucho. El 9 dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh, y lo dejarás delante de Yahweh tu Elohim, y adorarás delante de Yahweh. Solamente del principio que comenzamos a leer el capítulo 26 y seguimos leyendo, lo que decía el hermano en la enseñanza, ¿verdad? Que toda la gente, si vamos a preguntar, toda la gente está creyendo que va para el cielo. Casi todos. Pero, pero ¿cuál es la promesa? La promesa verdadera que se está viendo acá en la Torá siempre ha sido una tierra. Imagínense que hasta películas han sacado, pues, la tierra prometida. Yo tuve la oportunidad de verla primero porque me interesó bastante por lo que decía, ¿verdad? La tierra prometida es por lo que vemos semanalmente lo que son las parashá, y me entretuve a ver esa serie para ver si iba de acuerdo a Torah o qué es lo que se omite. Pero sí está conforme a Torah, lo vi de que se ve de que lo que el Abba ha prometido es una tierra y no un cielo. Y es lo que acabamos de leer al principio, como comienza el capítulo 26, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia. Entonces, ¿cuál es la heredad? Es una tierra. Esta tierra. Pero solo que ya una tierra kadosh, una tierra limpia. Por eso dice la gente, ¿cómo es que por eso tienen esa creencia de ir a los cielos? Porque si la tierra va a ser destruida, pero no va a ser destruida, sino va a ser purificada. Entonces son varios conceptos que hay que escuadriñar bien para no caer en error y estar creyendo de que, como todos piensan, de que todos vamos para el cielo. Humanamente sí se ve bonito, se oye bonito, creer de que vamos para allá y vamos a estar y sí, se oye así, pero verdaderamente lo que él ha prometido es algo mejor, porque él dice que ninguna carne, nada que sea carne ni sangre puede entrar. Pero la gente está creyendo, dice, yo oigo personas que dicen, yo siempre le oro, dice, al Creador para que cuando Él venga, cuando Él venga me halle con vida, porque si me halla con vida me va a llevar con vida, refiriéndose a que lo va a llevar así como está, pues. Pero no es así, sabemos de que allá solo van a entrar rúas nada más. Entonces, si comenzamos a leer desde el principio de la Torah, de Bereshit, hasta este libro de Devarim, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender de que sí, lo que el Abba ha prometido desde el principio es una tierra. Y por ahí anda una religión, una congregación de una iglesia, que ellos comparten bastante esto de que sí dicen que es una tierra la que uno va a habitar, a heredar, pero lo que no saben que no son todos también.
Solo son las 12 tribus de Israel. Por eso la gente no comparte mucho esto de que dice, no, es que lo que está leyendo usted, es que eso sí, es que eso es para Israel. Es que nosotros somos gentiles, dicen, esto no es para nosotros, eso es para Israel. Y lastimosamente tienen razón porque todo esto es para Israel. Entonces yo digo, ¿qué es para la iglesia o qué es para la gente que no tiene Torah? ¿Qué es para ellos? Porque si comenzamos a leer todos los pactos y las promesas son para el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver más adelante, nomás nos vayamos adentrando en lo que es esta lectura, nos vamos a dar cuenta. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quiénes son los pactos? El guardar la Torá, los estatutos, las ordenanzas. Es para lo que es el pueblo de Israel. 26:11 dice, y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti por todo el bien que Yahweh te Elohim te ha dado a ti y a tu casa. Alegrarse, dice. Solo en este verso solo se recita lo que es la declaración anterior durante el tiempo desde Shavuot hasta Sukkot, puesto que es el momento de mayor alegría durante el año, por eso dice, y te alegrarás. Ese es el momento de mayor alegría durante el año. Después de Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero entonces no se recita la declaración de los pasukim que acabamos de leer de 5 y 10. Entonces, ¿por qué dice y te alegrarás? Entonces, por eso, si lo leemos solo así a simple vista, no vamos a captar de qué está hablando. Entonces, acá no está hablando de varias moedas. Comenzamos a ver la primera moedín de que son Bikurim, que es conocido como primicias. También vimos acá lo que es el Pesach también. Y ahorita estamos viendo lo que es Sukkot. Acordémonos que como parte del pueblo de Israel tenemos que conocer, es un deber como parte del pueblo conocer todas las moedas, porque si bien es cierto, en este volán solo se conocen las mal llamadas fiestas del mundo nada más. Por ejemplo, Navidad, Semana Santa, el Día del Padre, el Día del Maestro, y todas esas cosas que uno las asocia para uno, pero verdaderamente de las verdaderas fiestas que son para el pueblo de Israel, de eso no se conoce nada. Solo me acuerdo que solo en las religiones solo celebran lo que nosotros conocemos como Pesaj, ellos lo conocen como, alguno que está en una religión como conoce Pascua, ellos lo conocen como Pascua. ¿Cuál es la otra? Porque hacen de la representación del yayin con el ejen, panes sin levadura, matzá también, esas dos. Pero el detalle es que lo hacen antojadizamente. Puede ser cada mes, cada 3 meses. Pero acá vemos en la Torah, si nos ponemos a leer Torah, una vez cada año. Y todas lo que son las moedín, mal llamadas fiestas, son una cada año. Pero eso es poco quien lo conoce, ¿verdad? Estas sí son verdaderamente las fiestas que como parte del pueblo de Israel se tienen que conocer y observarlas. Por ejemplo, Pesach, Matzah, Bikurim, Shavuot, Sukkot. ¿Y cuál es la otra? Son 7 moedas. Con el Shabbat son 8. ¿Sí? 8. 8 fiestas solemnes para Yahweh. Es que imagínense, de que no son ni siquiera para nosotros. Que las tenemos que observar, sí, pero son para Él. Porque es bien importante conocer cada una de las moedín.
Solo por ejemplo en Sukkot es la venida de Mashiach. Es la venida de Mashiach en Sukkot. Por eso tenemos que aprender a observarlas y para estar atentos, para estar alertas. En algunos versos de la Torá y en todas las Biblias dice de que, pero eso está mal entendido. Se ha entendido que dice que, por lo que dice acá, que el día y la hora nadie lo sabe. Y aún ni los ángeles. Por eso les decía al principio, es bien importante conocer raíces hebreas, conocer desde la raíz a qué se refieren ciertas cosas, porque las palabras hebreas tienen de uno a más significados. Entonces, si lo vemos solo en Biblia, la Biblia se queda corta. ¿Sí? Pero no me quiero adentrar más porque nos vamos a salir del tema, pero sí solo por decir algo. Eh, en el cristianismo solo se conocen 3 cielos. 3. Pero la Torá habla de 7. Y hasta locura puede parecer, ¿verdad? Que habla de 7. El detalle es que la Biblia no traduce exactamente lo que la Torá quiere decir. La Biblia solo traduce cielo, le llama cielo a todo. En cambio la Torá no hace excepción. Le llama cielo a una cosa y luego para saber discernir cuántos cielos hay. Pero eso es otra enseñanza, ¿verdad? Pero solo para que veamos cómo la Torá es más profunda. Veamos lo que les decía, ¿cuántos en las religiones saben en qué Moed viene Mashiach? La segunda venida. Yo le aseguro que nadie lo sabe. Pero nosotros no sabemos que es una Moed de Sukkot. El detalle es que el día y la hora sí no lo sabemos. Eso sí, el día y la hora no. Pero sí sabemos que es en una Moed. Por eso les decía, es de estar pendiente de lo que son las 7 Moed y con Shabbat, que es uno de los más importantes, son 8. Por eso la Torah dice que son fiestas solemnes para Yahweh. Cuando dice que son fiestas solemnes, quiere decir de que no se puede dejar a un lado, sino cuando dice solemnes, quiere decir de que nos representa y que tenemos que observarlas. Al principio, observar no quiere decir de que, bueno, si acá en nosotros estuviera, pues sí se puede llevar a cabo con el ritual de todo eso, ¿va? Pero sí, sabemos que el más importante va a ser en el milenio, cuando hayamos entrado, dice, a la tierra que Yahweh nos dé para poseerla. Entonces allí sí, cada uno de nosotros se va a presentar con sus primeros frutos ante Yahweh. Pero ahorita solo observarlas, como quien dice, solo conocer a qué se refiere cada cosa. Pero sí no nos podemos quedar atrás con lo que es la séptima Moed, que es Shabbat. Eso es bien importante. Hemos visto de que a través de la Torah de que el guardar el día de reposo no es cualquier cosa y no es fácil tampoco. Y hemos visto de que es la puerta para entrar a la nueva Jerusalén. Algunos dicen, voy a hablar como se habla en la religión, es que Jesús es la puerta, dicen, o Cristo es la puerta. Pero la Torah nos habla de 12 puertas. Pero ¿para quién son esas 12 puertas? ¿Para quién? Habla de 12 tribus. Habla de 12 tribus. Pero no habla de ninguna iglesia. Entonces, decimos nosotros, si dice que son 12 puertas y son 12 tribus, cada tribu va a entrar por una puerta. Por cada una de esas puertas va a entrar. Entonces, lastimosamente, ¿por cuál puerta va a entrar la religión?
¿Será que la iglesia va a abrir otra puerta? ¿Va a ser una puerta más para que se hagan 13? No puede ser así, ¿verdad? Porque la palabra es clara cuando dice que solo hay 12 puertas, una para cada tribu de Israel. Entonces, ¿para quién es la Torá? Para Israel. ¿Para quién es la promesa? Para Israel. ¿Para quiénes son el de guardar los pactos, las señales? Para Israel también. Acá, ¿por qué en la Torá nos habla de pedir por la paz, por la shalom de Israel? Al acostarnos hay que pedir, dice, por la paz de Israel. Hemos visto de que Israel es el reloj profético para las naciones. Entonces no se puede anular a Israel porque es el especial tesoro de Yahweh. A pesar de que no estén las 12 tribus de Israel ahí juntas, no está más decir de que muchos no comprenden de que Israel, cuando se dice Israel, no está refiriendo que todas las 12 tribus están allá. La gente así cree, ¿verdad? Que todo el pueblo está allá, pero no. Solo están 2 y las otras 10 están dispersas en todo el mundo. Entonces es bien importante conocer eso, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en lo que es la otra segunda, como segunda aliyá. Creo que no se va a poder dar completa esta parashá. La vamos a dejar, digamos que a la mitad. A la mitad se va a quedar porque hay mucho de qué hablar. Vamos, pero a lo que nos alcance el tiempo vamos a seguir. Les decía que esta parashá viene comprendido el diezmo, las primicias y el diezmo. Ya se habló de las primicias. Ya se comprendió qué es primicia y en qué momento se va a hacer o en qué moed se hace. Vamos a entrarnos a lo que es el diezmo. A lo que todo el mundo religiosamente le está dando duro, al diezmo. Me decía una persona que a veces le gusta compartir conmigo, él es de una religión que le dan duro al diezmo. Es que me decía, es que mire, es que nosotros nos metemos bastante al diezmo porque es de allí donde se saca más. Porque si a la gente nos ponemos a decirle que ofrende, muchos dan, muchos no dan, y los que dan, pues dan lo que quieren o dan hasta poquito. Imagínense el pensamiento de ellos. Y dice, hasta centavos le echan a la canasta, pues. O sea, no le gusta, pero dice, por eso es que nosotros le damos más duro al diezmo, dice, porque la gente se le concientiza de que tiene que diezmar y si no, le está robando al Creador. Y de allí nos sostenemos. Pero no tiene que ser así. Vamos a ver cómo tiene que ser distribuido el diezmo si esto tuviera vigencia hoy, para quién es, si es para las religiones o es para el pueblo de Israel, si está vigente, ¿verdad? O no. Vamos a ver. 26:12 de Devarim. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, en el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. El tercer año, eh, este, este tercer año puede ser una referencia al tercero y al sexto año, el ciclo sexto anual, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Esa es la interpretación más común, ¿verdad? En el año del diezmo dice, significa que durante el tercero y el sexto año no se dan los dos diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo, como en los años primeros, segundo, cuarto, quinto, sino solo un diezmo. Y el primer diezmo durante los años tercero y sexto, el segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre. De esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Pero esa es una tradición. Pero veamos,
¿Para quién es el diezmo? Dice que es para el levita o para el leví, es decir, para la tribu de Leví, para el huérfano, para el forastero, dice, para alguien que no es del pueblo, pero llega y lleva necesidad, se le da. Para la viuda, ¿cuántos hacen eso? Yo me pregunto, ¿cuántos hacen eso? ¿Cómo sabe un predicador que él es de la tribu de Leví? ¿Cómo lo sabe? En una, en una congregación de raíces hebreas, me decía un varón, ¿cuál es su nombre? Le digo mi nombre y su apellido, tal. Automáticamente me dice, usted es de la tribu de Leví. ¿Por qué? Le digo yo. ¿Cómo sabe usted? Por el apellido, me dice. Por el apellido nada más. Él sabe de que yo era de la tribu de Leví. Y así han salido tantas cosas de que aún en lo que son los mormones les dicen de qué tribu es. En lo que es la otra, los testigos también, les dicen de qué tribu es. Pero yo digo, ¿cómo lo saben? España, ese país de España sacó una nota, ¿verdad? En todas las noticias y así en las redes sociales de que ellos estaban recogiendo a la gente que eran del pueblo, de los que son sefardí. Y daban el listado de todos los nombres, el que tuviera este listado de los apellidos, perdón, que tuviera este apellido es parte de esta tribu. Si tiene este, es de esta tribu. Y lo estaban reclamando. Entonces, mucha gente de eso se agarró a decir, yo soy de esta tribu. Pero no lo podemos saber. ¿Por qué razón? La Torah es clara. Dice que en aquellos días nosotros vamos a saber. Bueno, en este caso, nuestro Abba nos va a dar una piedrecita que va a decir la puerta y a qué tribu pertenecemos, ¿verdad? Pero entonces, yo digo, si la Torah dice que el Abba nos va a dar esa piedrecita para conocer a qué tribu pertenecemos y a qué puerta vamos a entrar, ¿cómo es que la gente anda diciendo de qué tribu es? O peor aún, por lo que estamos hablando, del diezmo. ¿Cómo saben los pastores que son de la tribu de Leví? ¿O acaso es huérfano? ¿Acaso es forastero? Entonces, son muchas cosas que si no las leemos caemos en error, pero en la religión dice uno, si no doy el diezmo, le estoy robando al Creador. O por lo que ellos mismos le dicen, ¿verdad? Se va a maldecir usted robando. Por eso no prosperan. De una vez le está tirando una maldición porque no le da lo que ellos quieren. Pero verdaderamente no tiene que ser así, pero así es la realidad. Pero para eso estamos nosotros acá, para dar a conocer la Emet que la estamos leyendo en la Torah. Y bueno, si nos metemos a una Biblia, está ahí también. El detalle es de que la gente no escuadriña. Por ejemplo, me decía un varón, ¿por qué hasta ahora raíces hebreas? Y esa es una pregunta que nos vamos a encontrar siempre que le compartamos a alguien. Porque le va a decir, ¿a dónde se congrega? No le puede decir que en una iglesia, ¿verdad? Usted le dice, es que nosotros estamos aprendiendo raíces hebreas. ¿Pero qué es eso? ¿Es una religión más? No. Esto es una profecía que ya la hemos visto que está en Yehezkel, en Ezequiel 4:4, y que ha tenido cumplimiento, ¿verdad? Lo vimos que tuvo cumplimiento en el año 2008. 2008 para acá es que Raíces Hebreas ha tomado más auge y como es decir, mejor dicho, más autoridad para compartir la Torah. ¿Por qué digo autoridad? Porque no se le había levantado el castigo a la casa de Israel. No sé si alguno sabe, pero se le dio castigo a dos tribus, a dos casas, casa de Israel y a la casa de Judá. Al decir la casa de Israel se está refiriendo a las 10 tribus dispersas y casa de Judá
solo las dos que están allá en Israel. Pero en el 2008 se les venció el castigo y es por eso que estamos acá. Y esto no para. Hasta que el Abba diga hasta aquí, pues hasta aquí. Pero mientras, seguimos. Pero la gente no conoce esto, ¿verdad? Pero sí, esto es una profecía. Porque hasta ahora, dice la gente. Porque hasta ahora. Por lo que decimos al principio, no, es que no se le había levantado el castigo a la casa de Judá y a la casa de Israel, perdón. Hasta ahora es que se está dando a conocer el nombre, ¿verdad? Por eso estamos acá en este lugar y bueno, si nos metemos a internet nos vamos a dar cuenta de que en todas las partes del mundo hay una quejilá, donde se imparte raíces hebreas. Pero esto no quiere decir que sea una religión más, de ninguna manera. Leímos el 26:12, ¿verdad? 26:13 dice, y dirás, y dirás delante de Yahweh, tu Elohim, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda conforme a todos tus mandamientos que me has mandado y no he violado ni he olvidado ninguno de tus mandamientos. Ve que es un mandamiento también. Esto del diezmo es un mandamiento, pero no quiere decir que al decir que es un mandamiento se va a dar ahorita, sino cuando se refiere a mandamiento es que ese diezmo se le tiene que dar solo a lo que ya leímos, al de la tribu de Leví, porque si bien se recuerda en otra parasha, vimos que la tribu de Leví Yahweh la apartó para hacer los Coanim, para que le sirvieran a él, por eso vimos que ellos no tenían heredad, eh, a lo que a tierra se refiere, ¿verdad? La repartición de herencia, no tuvieron heredad. Pero Yahweh más adelante decía que él mismo iba a ser la heredad de ellos. Entonces por eso digo, ¿cómo saber que alguien, que un pastor, un predicador es de la tribu de Leví si está pidiendo el diezmo? Entonces es bien complicado, ¿verdad? Pero sigamos en lo que es la lectura. Dice, vimos primeramente que es un mandamiento. Esta declaración, esta declaración se hacía en lo que es la víspera de Pesach, la declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos que ayudan al Yahudí a ser sólido en todo. ¿Cómo se sabe que tiene que declarar cada tercer año delante de Yahweh que ha sido fiel y le ha ayudado a ser negligente para no tener que mentir delante de Yahweh? Esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, cuando Yahweh va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno sabe que en un día tiene que presentarse delante de Yahweh y dar cuenta de todo lo que ha hecho. Piensa dos veces entonces antes de hacer las cosas malas que hay en todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay una pregunta, dice, ¿eres consciente de que vas a estar delante del trono donde se van a sacar todas las cosas a la luz? Hay que concientizarnos en eso, ¿verdad? Para terminar, por lo que acabamos de leer, la moed de Pesaj es una de las moedas más importantes. Todas son importantes, pero esta es una representación como parte del pueblo de Israel. Representa la salida de Egipto.
donde se sacrifica un cordero y toda la congregación se presenta, ¿verdad? Pero por lo que decía el verso que acabamos de leer, todos tenemos que estar conscientes si verdaderamente podemos tomar parte del Pesaj. Hasta en las religiones dicen, bueno, si usted no anda bien, mejor no vaya a ir a la Santa Cena, porque no está mintiendo. Como Santa Cena lo conocen ellos, lo que nosotros conocemos como Pesaj. Pesaj es una palabra hebrea que quiere decir pasar por alto. Entonces, esa moed nos hace concientizar, si verdaderamente tenemos que tomar parte de esa celebración, porque se dice, si alguien anda con algún problema o peor aún, ha tenido un problema con un ají, con un hermano de la congregación y este no le ha pedido perdón, no la puede tomar. Pero el haba es perfecto. ¿Por qué razón? Le da 30 días después. Esos 30 días es un lapso para que esta persona recapacite y vaya a perdonar o pedir disculpas al que ha ofendido o ha hecho las cosas mal, que se retracte para volver a tomar el Pesaj. Entonces no es cualquiera, ¿verdad? No puede ser solo así. Por eso decimos, es una representación del Cordero. La gente dice del Cordero de Pascua. Es una representación de Mashiach. Y también lo que es panes sin levaduras, en el hebreo es matzah. Pero vamos a dejar hasta acá la parashá de hoy porque ya el tiempo, ¿verdad? Ya nos apremia, ya pasamos a otro yom. Prácticamente ya estamos en otro yom porque la Torah dice de que a la puesta del sol es otro día. Nosotros decimos que hasta las 6, ¿verdad? Porque se calcula que más o menos a las 6 es donde ya no hay sol y por eso nosotros decimos que hasta las 6, pero verdaderamente es a la puesta del sol. Pero toda raba a nuestro Abba que nos permitió, ¿verdad?, estar acá compartiendo junto con ustedes y los que nos ven también a través de las redes sociales, ¿verdad? Eh, Vamos a dejar en continuación la parashá, esperando que haya sido de verajá y hayamos aprendido un poquito más. Así de que shalom, shalom y de antemano Shavua Tov para todos.